y soy la responsable de desarrollo de mercados asiáticos para Andalucía Trade. Muchas gracias a todas las empresas que han mostrado interés en esta jornada y a los ponentes que hoy nos acercarán las oportunidades del Banco Asiático de Desarrollo. En este momento, Andalucía Trade está presente en 18 mercados en Asia y Oceanía, que abarcan desde Asia Central hasta Australia. A Filipinas, en concreto, llegamos alrededor del año 2020 y tuvimos un primer acercamiento, podemos decir, prudente, ya que comenzó como zona de influencia de la antena de Vietnam, que en ese momento abarcaba un total de 6 mercados del sudeste asiático. Además de Vietnam, pues atendía a Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia y Filipinas. En consonancia con el protagonismo que ha ido ganando el continente asiático en los últimos años y los movimientos geopolíticos y estratégicos que se estaban sucediendo en el terreno comercial global, tomamos conciencia de la importancia de tener un posicionamiento más sólido y contundente en el sudeste. Esta zona del mundo estaba captando las miradas de los principales inversores e interlocutores comerciales de todo el mundo y de ahí que en 2022 apostamos por pasar de 1 a 3 antenas en ASEAN. Por un lado, mantuvimos Vietnam con zona de influencia Tailandia. Por otro lado, creamos la antena de Indonesia, que también atendía los mercados de Singapur y Malasia, y entendimos que Filipinas debía tomar entidad propia. De hecho, abrimos nuestra primera antena en Manila en ese año 2022. Desde ese momento hemos ido testando diferentes sectores de oportunidad de la mano de nuestros socios en el mercado que hoy nos acompañan, Asunción Lillo y Julio Perete, que prestan sus servicios desde la Cámara de Comercio de España en Filipinas, que si no me equivoco creo que es la cámara más antigua de la red cameral de España en el extranjero. Por sectores, principalmente hasta ahora hemos trabajado, pues normalmente nuestro pulmón es el agro y es con el que abrimos mercado en todos los países y de este mismo modo lo hicimos en Filipinas. Hemos trabajado el agroalimentario, la industria auxiliar de agricultura y por los lazos culturales que nos unen, pues las bebidas, que como sabéis son el principal consumidor de brandy a nivel mundial. No obstante, desde que abrimos en Filipinas, obviamente hemos tenido el Banco Asiático de Desarrollo en el radar, pero no es hasta este momento hasta que hemos puesto en marcha esta primera acción directamente relacionada con el Banco Asiático de Desarrollo. Normalmente, los que nos conocéis, hay muchas empresas aquí que ya habíais viajado con nosotros, nuestros técnicos o en mi caso los jefes de departamento también, pues solemos viajar cada vez que podemos acompañaros a los mercados. Y aprovechando esas visitas y que os acompañamos a las agendas, también solemos agendarnos reuniones con interlocutores e instituciones locales, pues que nos permitan ampliar la visión que tenemos sobre el mercado, entender cuáles son las oportunidades y acercárselas a nuestras empresas. Estas jornadas son fruto de un primer acercamiento de Virginia García, la técnico que lleva Filipinas y a quien le agradezco la organización de la jornada, que en un viaje que hizo a Filipinas en estos primeros meses del año, pues tuvo una reunión con Tomás González, con Tomás Fernández y a raíz de ahí pues han ido generando esta jornada que hoy os ofrecemos. Tomás Fernández es miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, tiene más de 15 años de experiencia en finanzas para el desarrollo y economía internacional en América Latina, África, Asia y Europa. Actualmente es Partnership Specialist en el Banco Asiático de Desarrollo y anteriormente ha sido consejero económico y comercial de la Embajada de España en Nigeria, además de subdirector adjunto en el Tesoro, coordinando la relación de España precisamente pues, con el Banco Asiático de Desarrollo y también con el Banco Africano, además de haber trabajado en la ECI, la Secretaría de Estado de Comercio y el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Yo creo que es un contacto fundamental que hoy nos va a desvelar al menos las principales claves de cómo trabajar con el Banco Asiático y le agradecemos muchísimo que nos acompañe. En el plano empresarial, pues hoy contamos con una empresa de esas que nos llenan de orgullo a los andaluces, ¿no? Aninver, que es una empresa que forma parte del Club Asia de Andalucía Trade y también del Club Multilateral. Es una empresa que con mucho esfuerzo, dedicación y profesionalidad se han convertido en un referente de la consultoría vinculada a los fondos de origen multilateral. Hoy nos acompaña Álvaro de la Maza, que es consultor y emprendedor con amplia experiencia internacional, tanto en infraestructura como en APP y desarrollo empresarial. Ha trabajado también en más de 20 países de los 4 continentes, tanto en el sector privado, ACS, Gas Natural, Fenosa, como liderando proyectos propios. Fundó InfraPPP World, plataforma global de referencia en APP, y posteriormente Aninver, firma de consultoría especializada en proyectos de desarrollo.
Tras la venta de Animber, IMC Worldwide asumió la dirección de esta empresa de comercio electrónico. En 2024 regresó como socio directivo de Animber tras un management buyout, aportando una visión estratégica y global a la firma. Teniendo en cuenta quiénes son los ponentes, yo no voy a robar más tiempo, le voy a pasar la palabra a nuestra jefa de proyecto, Asunción Lillo. Ella es nuestra jefa de proyecto en Filipinas y sí que voy a hacer un inciso para informaros que los días 15 y 16 de octubre celebramos Andalucía Trade Global en FIBES en Sevilla. Ahí podéis las empresas concertar reuniones con todos los jefes de proyecto de nuestra red, entre ellos Ascensión. Estamos presentes en más de 70 países y os animamos a que si aún no lo habéis hecho, os inscribáis. Ahora pondremos en el chat el enlace a la reunión. Y con esto le doy la palabra a Ascensión Lillo y os agradezco a todos, tanto la organización como la participación. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Paola y gracias Virginia, gracias a Andalucía Trade por hacer posible estas jornadas técnicas y gracias, como no, pues a Álvaro de la Maza por presentar ese ejemplo de empresa española y concretamente andaluza en sus relaciones internacionales y a Tomás Fernández García siempre por estar a disposición nuestra para cuando se le requiere, ya sea para visitas presenciales o como en esta ocasión a través de esta jornada técnica. Voy a compartir ahora mismo la presentación. Bien, bueno, pues ha dado unas pinceladas Paola sobre este país nuestro, Filipinas, donde estamos ahora mismo trabajando. Y después de dar las gracias, sí que quería compartir pues con todos vosotros esa visión general sobre el Banco Asiático de Desarrollo, cuáles fueron sus orígenes, las funciones principales que acomete y por qué Filipinas desempeña un papel tan importante al albergar aquí en la sede de Manila, pues la sede global del Banco Asiático de Desarrollo. ADB está en término anglosajón, por eso. Si nos remontamos a los orígenes del Banco Asiático de Desarrollo, pues decir que fue fundado en 1966 y tiene su sede principal aquí en Manila, en Filipinas. Nació con la idea de promover el crecimiento económico y la cooperación en Asia-Pacífico tras la posguerra y los procesos de descolonización. Está inspirado parcialmente en el modelo del Banco Mundial, pero tiene un enfoque un tanto más regional. Actualmente cuenta con 68 miembros, 49 de la región y 19 extrarregionales, entre los que se encuentran países como España. Los países, como ha mencionado Paola, se agrupan en 12 sillas, lo llaman sillas. 8 corresponden a los países regionales que mencionábamos anteriormente y 4 a los no regionales. Tiene un director ejecutivo, un alterno y 2 consejeros. Es verdad que la Junta de Gobierno delega toda la gestión diaria del banco precisamente en este director ejecutivo. España entró como miembro de pleno derecho en el Banco Asiático de Desarrollo en 1986 y es verdad que ese retraso comparativo frente a otros socios europeos todavía no se ha corregido, a pesar de haber pasado el tiempo suficiente pues, para tener una posición relativa un poco más visible dentro del banco. La estructura del Banco Asiático se articula a través del Consejo de Gobernadores, normalmente integrado por los ministros de Economía y Finanzas de los diferentes países, que se reúnen una vez al año para analizar los objetivos marcados precisamente en la reunión anual y fijar las futuras tareas o líneas de acción del propio banco. Por debajo se sitúa el Consejo de Administración, que está formado por los representantes permanentes de los Estados miembros y son los encargados de desarrollar precisamente esas políticas acordadas en la reunión anual de gobernadores. El gobernador por España corresponde al ministro de Economía y la gobernanza alterna a la directora general de Financiación Internacional. España, como hemos dicho, comparte representación en el directorio ejecutivo, es decir, lo que denominan silla, con países como Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Suiza. Y conjuntamente estos países representan el 6,22% de los votos. Así. El Consejo está encabezado por el presidente del Banco Asiático de Desarrollo y de común acuerdo y por tradición normalmente corresponde a un representante de Japón.
La representación de los gobiernos, ya hemos dicho, que se articula en función de las sillas, y los puestos correspondientes a las mismas van en función de la aportación que los diferentes países miembros hayan hecho al capital social del banco. En cuanto a las funciones principales, pues el Banco Asiático de Desarrollo financia proyectos de desarrollo precisamente en áreas estratégicas de esta zona, como pueden ser la infraestructura, la energía, la agricultura, la educación y la salud, entre otros. El Banco Asiático apoya proyectos en los países miembros en desarrollo, que además generan un impacto económico y ayudan, valga la redundancia, pues al propio desarrollo de la región, a través de operaciones tanto del sector público como también del sector privado, como veremos más adelante, prestando servicios de asesoría y de apoyo en el ámbito del conocimiento. La asistencia técnica, también asesoría en políticas públicas, transferencia de conocimiento, creación de capacidades. Movilizan también la inversión privada, es decir, que no solo quede en el entorno del sector público, sino que el sector privado también, en virtud de esos acuerdos que he mencionado, pues participen en estos proyectos de desarrollo. Promueve también la integración regional, el comercio, la conectividad transfronteriza, la digitalización y transformación digital, entre otros conceptos. Aboga por la sostenibilidad. Aunque hay diferencia entre las agendas de sostenibilidad de los diferentes países y de esta zona del sudeste asiático, sí que se fomenta cada vez más los proyectos de adaptación climática, de energías renovables, el financiamiento verde y como áreas de acción, bueno, son muchas como podéis daros cuenta, pero yo fijaría la agricultura, alimentación, naturaleza y desarrollo rural, el cambio climático, la resiliencia y el medio ambiente, también la tecnología digital, ese proceso de transformación, energía, finanzas. Un aspecto muy importante es la fragilidad y la vulnerabilidad, sobre todo ante las inclemencias y por la propia geolocalización de estos países, la igualdad de género, la gestión del sector público y la gobernanza, el desarrollo de mercados y alianzas público-privadas, desarrollo humano, cooperación regional y comercio, educación, salud, agua, desarrollo, gestión de residuos. Bueno, como veis, los proyectos son muchos porque los sectores también son muchos, estos sectores estratégicos. Ahora me voy a centrar un poquito más para darle por qué Filipinas es importante en este entorno. La sede central, que es esta que vemos aquí en la imagen, está en Ortigas, es donde está Tomás ahora mismo, en el Ortigas Center en Mandaluyong, aquí en Metro Manila. Filipinas, al ser miembro fundador y país anfitrión, tiene una relación privilegiada con el banco. ¿Y en qué se traduce esta relación? Pues una serie de beneficios. Tiene un acceso a financiamiento para grandes proyectos de los sectores que hemos mencionado, ya sea transporte, renovables, protección social sobre todo. También juega un rol como un centro regional de diálogo financiero y político. Al tener la sede central aquí, sirve de imán para que se celebren estos encuentros, reuniones a nivel internacional y dentro de la zona del sudeste asiático. Y luego también, como no, el tener esta sede pues ofrece oportunidades laborales y de formación para profesionales filipinos. Ejemplos de proyectos que se hayan manejado aquí en Filipinas, pues el desarrollo de infraestructuras, ya sean carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, forman parte de ese sector estratégico también. Los programas de energías renovables y resiliencia climática juegan un papel fundamental, y luego también se financió toda la respuesta frente al COVID-19 y ese apoyo especial a la protección social. Entonces son ejemplos del pasado, del presente y que se pueden trasladar al futuro. En cuanto a ideas clave, el Banco Asiático de Desarrollo es un pilar del financiamiento al desarrollo en Asia-Pacífico. Su papel va mucho más allá del crédito, aporta conocimiento, alianzas, innovación en sectores, etc. Filipinas, como país anfitrión de la sede global, es un actor estratégico en esa cooperación regional. A futuro, el Banco Asiático de Desarrollo será esencial para impulsar el crecimiento verde, el desarrollo inclusivo y la resiliencia regional. No me quiero alargar más porque seguro que nuestros
nuestros ponentes tienen mucho más que aportar, lo mío es una idea así un poco general, pero el Banco Asiático no es solo un banco, es un socio de desarrollo que está dando forma precisamente al futuro de Asia y el Pacífico, y Filipinas se encuentra en el corazón de esa misión. Ahora mismo doy paso a los otros dos ponentes y bueno, espero que esta jornada sea de mutua ayuda para todos. Gracias. Hola, bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer tanto a Andalucía Trade, en este caso especialmente a Paola y a Virginia, como a la Cámara de Comercio de España en Manila, a Ascensión, la posibilidad de estar hoy aquí, participar con vosotros. En mi caso, soy el funcionario de España que está ahora mismo en el Banco Asiático de Desarrollo, aunque mi situación es un poco particular porque normalmente, como os comentaba Ascensión, tenemos representación en la silla de España. Está un funcionario dentro de los 4 miembros que tienen las sillas de los diferentes países aquí en el directorio. Lo que pasa que en el caso del Banco Asiático de Desarrollo, frente a otros bancos en los que participa España, tenemos la particularidad de que nuestro accionariado es inferior. En ese sentido, eso nos obliga a hacer un calendario de rotación con el resto de países miembros, y esto explica que no siempre tengamos un representante español en la silla, frente a, por ejemplo, a lo que podéis ver en el Banco Interamericano o el Banco Africano de Desarrollo, donde siempre tenemos a una persona ahí. En mi caso, aunque soy funcionario, pues durante estos 2 años España pues decide tener a alguien dentro del banco de apoyo, aunque yo después en el día a día para quien trabajo y mi jefe en este proceso es el Banco de Desarrollo. Estoy como si fuese un funcionario más del banco dentro de un departamento de estrategia y alianzas. Si os parece, voy a comenzar tengo una presentación preparada, voy a compartir la pantalla, y en este sentido, lo que sí también os quiero trasladar en la presentación de hoy es, vamos a tratar, permitidme un momento, vamos a tratar en este sentido de ver un poco cómo hacer negocio con el banco, o sea, qué fuentes de información podemos tratar, qué tipo de oportunidades se derivan del banco. Y después vamos a pasar también a ver una serie de, digamos, cambios recientes o cambios que se avecinan dentro de lo que es el Banco Asiático de Desarrollo. Eh, en este sentido, también lo que sí os quiero decir es que desde... Ah, bueno, disculpad que está en inglés, pero bueno, al ser esto un tema de internacionalización, entiendo que no será un problema. Sin De todas problema, maneras, Tomás. muchas gracias. En cuanto al Banco de Desarrollo, obviamente, y el tema de los contratos financiados por el banco, dentro de lo que es el área de la internacionalización es obviamente una posibilidad más. Es una posibilidad más para las empresas españolas y para cualquier tipo de empresa, y una puerta, obviamente, a nuevas oportunidades y a donde además supone un flujo constante de oportunidades. El banco proporciona financiación de manera recurrente y además unos niveles de financiación muy elevados. Estamos hablando, por ejemplo, que en el 2024 se aprobaron compromisos por más de 24.000 millones de dólares en préstamos para todos los países de Asia-Pacífico del banco. Obviamente, todos estos compromisos que después se transforman en préstamos suponen posibilidades de contratos en bienes, en suministro de bienes, en obras y en servicios. Con además la ventaja de que siempre que hay financiación del banco hay una función de vigilancia, más que de vigilancia, de supervisión por parte del banco. Esto da cierto nivel de garantía adicional en el sentido de que la financiación está asegurada, en el sentido de que hay que cumplir una serie de salvaguardas sociales, medioambientales, y que hay unos procesos de procurement o de adquisiciones que se tienen que seguir. Esto no elimina totalmente los problemas de los proyectos, porque siguen obviamente sucediendo, pero sí que se minoran, porque al final el país está, digamos, usando los fondos
de una institución multilateral, entonces tiene que respetar unos procesos establecidos. En este sentido, para que os hagáis una idea, estas cifras son de 2022, pero antes os hablaba de que el año pasado se aprobaron de compromisos por 24.000 millones, pero si nos vamos a unos años antes, a 2022, para que podáis ver, pues que en ese año se ejecutaron más de 9.000 millones de dólares que dieron lugar a más de 6.000 contratos de diferente tipo, obviamente, de suministros de bienes, más de 2.000 de suministro de bienes, más de 5.000 de obras y después más de 1.000 en obras por más de 5.000 millones y después más de 3.000 contratos de consultoría por 536 millones. En el caso de España tanto en la que es la participación nuestra en contratos, tanto como los resultados, podéis ver en esta diapositiva, por un lado, la participación conjunta de España dentro del total de las adquisiciones licitadas en este caso financiadas por el Banco Asiático de Desarrollo. Obviamente, como os podéis imaginar y como podéis ver ahí, vais a ver que tenemos la parte de consultoría, de consulting services, y después una parte ya centrada en lo que es bienes y obras. Como os podéis imaginar, obviamente en los términos acumulados, la mayor parte de participación de las empresas españolas viene por el lado de consultoría. Esto es una constante en los contratos con financiación multilateral con todo tipo de instituciones, porque por la parte de obras, pues obviamente la competencia de empresas constructoras, especialmente chinas, es muy fuerte y de hecho, bueno, después comentaremos una serie de novedades que precisamente van enlazadas con esto. En este sentido, veis aquí también una serie de las principales empresas españolas en términos de resultados. Por la parte de obras, pues tenemos a Intexa, Urbaser, Levantina, Arcelor. No está aquí Acciona, que sí que debería, va a pasar a figurar porque está construyendo un proyecto enorme ferroviario, el Malolos Clark, aquí precisamente en Filipinas. Y después por la parte de consultoría, pues veis a empresas como Idon, Eptisa, Mercado de Osaries, Oca Global, etcétera, etcétera. Un poco los sospechosos habituales. En el caso de IDOM, además, hay que decir que a pesar de que veis una cifra de contratos elevada para lo que son de total elevada para lo que son nuestras empresas aquí en Asia, hay que decir que su entrada, digamos, su apuesta por el Banco Asiático de Desarrollo ha sido una apuesta reciente. A raíz de un contrato que obtuvieron, pues dieron el paso posteriormente a abrir oficina aquí y a tener ya una actividad más elevada y un contacto mucho más directo con el banco. Eptisa, en cuanto a número de contratos, no cuanto al importe total, ha sido la empresa que ha obtenido más número de contratos con el banco en términos históricos y que también tienen una oficina aquí en Manila y que son también conocidos de Ascensión. Obviamente, a la hora de licitar y a la hora de participar en contratos con el banco, un aspecto fundamental es el marco de procurement. En este sentido, se puede diferenciar entre proyectos antes de 2017 y posteriores a 2017, porque en ese caso las políticas de adquisiciones son diferentes. Si bien en estas alturas, normalmente vosotros todo tipo de proyecto en el que pudieseis entrar van a ser proyectos aprobados posteriormente a 2017, pero precisamente en procurement se viene una novedad que se va a empezar a implementar desde enero de 2026. Vamos, si todo procede con el calendario que está establecido y todo sigue tal y como está planificado. Y es que va a haber un cambio fundamental dentro de las regulaciones de adquisiciones, en el que la novedad principal es que se van en todo lo que sean licitaciones con carácter internacional, que son al final las que en buena medida puede perseguir cualquier empresa española. Es que se va a usar dentro de la evaluación lo que veis ahí como MPCs, ¿no? Los Merit Point Criteria, o sea, o los puntos de mérito, el criterio de puntos de mérito. Esta novedad se venía utilizando, digamos, a modo de piloto
en los países del Pacífico, aunque no tenía un carácter del todo obligatorio, era en cierta manera facultativo, ahora se va a aplicar a todos los contratos del banco de carácter internacional, todos los contratos financiados por el banco, y van a tener que ser aplicados de manera obligatoria. En este sentido, esto obviamente va a favorecer a las empresas europeas, a las empresas españolas, porque pasan a darse más puntuación a las cuestiones de calidad, de experiencia, de capacidad técnica, innovación, etcétera, etcétera. También por la parte de obras, otra de las novedades que va a conllevar es que al menos el 50% de la fuerza de trabajo va a tener que ser local. Como os podéis imaginar, este tipo de medidas dentro de las políticas de adquisiciones del banco tienen una explicación, son una respuesta a la alta participación que de determinado país, que todos os podéis imaginar, tenían los resultados de los contratos con financiación del banco. Y responden también a todos los movimientos que estáis viendo en cuestiones geopolíticas en el panorama internacional ahora mismo. Pues, por ejemplo, con la nueva administración en Estados Unidos, se ha visto cómo también dentro de lo que son las instituciones multilaterales ha habido una reacción, digamos, de precaución hacia esta nueva administración, tratando también de estar atentos a ciertas prioridades para la nueva administración. Y en este sentido son conscientes de que hay una preocupación importante por las cuestiones de procurement y de facilitar la entrada de las empresas de este país, pero no solo de este, porque esta venía siendo una cuestión en la que más países, el nuestro incluido, han estado trabajando. Y usando aquí una frase del nuevo presidente desde febrero de 2025, del presidente del Banco Asiático de Desarrollo, como bien dijo, es que el puente más barato no es una ganga si necesita ser reconstruido en el plazo de 10 años, ¿no? Esto demuestra este cambio hacia una infraestructura de calidad y hacia un procurement, hacia unas adquisiciones de calidad del banco. Dentro de lo que son los procesos internacionales, obviamente cuando estamos hablando de licitaciones de carácter internacional, son procesos de licitación abierto, donde es necesario la publicación de las oportunidades, el presentarse es de manera libre, se tienen que publicar los resultados. Existen mecanismos de fraude, de corrupción y también de presentación de quejas. Hay un mecanismo de presentación de quejas también que pueden ser anónimas, abierto a cualquier persona que pueda ser afectada por uno de estos proyectos, mecanismo que está ahora mismo bajo revisión. ¿Cómo entra en los proyectos financiados por el banco el sector privado? Obviamente aquí, siempre en toda institución multilateral, está el ciclo de proyecto. El ciclo de proyecto empieza con un documento fundamental, que son las estrategias país, los Country Partnership Strategy. En este caso, para la elaboración de las estrategias país, el banco recurre a la contratación de consultores individuales. Después, a partir de ahí, una vez que ya tenemos esa estrategia donde se establece el marco de trabajo con el país, entre el país y el banco, normalmente son periodos de 5 años, pero por poneros como en todo, siempre hay excepciones, por poneros un ejemplo. Ahora el banco va a empezar en breve a financiar proyectos en Turquía. Esto es una novedad porque Turquía es país miembro del Banco Asiático, por supuesto, pero hasta ahora Turquía no estaba dentro de los países regionales en el sentido de recibir financiación. Turquía solicitó el cambio para poder acceder a financiación adicional de carácter multilateral, en este caso con el Banco Asiático de Desarrollo, y entonces ahora mismo se está trabajando en una estrategia, como primer paso estamos trabajando en una estrategia con Turquía. ¿Qué pasa? Va a ser una estrategia, digamos, de carácter provisional, donde va a tener una duración de 2-3 años, frente a lo que suele ser ya una estrategia más estándar, donde hablamos de 5 años, y siempre están alineadas a las estrategias nacionales, obviamente, del país de desarrollo, porque siempre el banco se coordina con el país y con las prioridades que tiene el país. Y a partir de esa estrategia, después se establecen una serie de proyectos, que son precisamente esos préstamos donde entra el banco financiando. A la hora de preparar esos proyectos, esos préstamos, también se puede recurrir a contratar a consultores, principalmente individuales, pero también cuando ya estamos en la propia preparación hay estudios de viabilidad y para lo que se emplean asistencia técnica. Ahí
se recurre tanto al uso de consultores individuales como de firmas. Posteriormente, cuando ya tenemos digamos, un préstamo y se pasa a la aprobación de ese préstamo, donde ya entramos en una fase de implementación, ahí las oportunidades son muchísimo más numerosas y entran ya pues, la posibilidad de que haya firmas, consultores individuales, pero además ahí ya no solo estábamos hablando de consultorías, sino que también entra todo lo que son suministros, entra también todo lo que puede ser la construcción de algún tipo de infraestructura. Eso sí, hay un aspecto fundamental y es dentro de este ciclo de proyecto los diferentes agentes, digamos, los diferentes agentes licitadores. Por último llega la parte de la evaluación donde tendríamos de nuevo firmas individuales. Vamos a ver aquí a continuación, en cuanto a términos de elegibilidad, ya sabéis que para participar en estas licitaciones hay que ser miembro del país de origen de la empresa donde esté registrada, tiene que ser miembro. Obviamente esto nos afecta como empresas españolas que sois. Si os podría afectar a la hora, de, por ejemplo, de participar en un consorcio, todos los miembros del consorcio tienen que proceder de países que sean miembros del banco. Después, obviamente, también otro punto adicional es cuando veis aquí que se habla de government. Esta es una cuestión fundamental y es que si una empresa es sancionada por una institución multilateral, automáticamente pasa a estar sancionados por todos los demás bancos e instituciones. En este sentido, en esta si nos importa, me la voy a saltar, y en este sentido, por la parte de proyectos, hablábamos antes de proyectos soberanos, tenemos la parte de préstamos y grants, lo que se llama grants, que en realidad son donaciones, y la parte de asistencia técnica, que también son donaciones, pero enfocados a estudios. Aquí quiero aprovechar esta diapositiva para daros un punto fundamental, una diferencia fundamental. Por un lado, en buena parte de los contratos de asistencia técnica, no en todos, pero sí en los que sean, por ejemplo, enfocados a la preparación de préstamos, supone trabajar para el banco, ¿no? Aquí veis que el ADB undertakes procurement y que los contratos se firman con el ADB. Esto, para las cuestiones, para los trabajos de consultoría, es la situación idónea, es una situación idílica en el sentido que es trabajar para el banco, no hay cambios frecuentes en los alcances, es una relación profesional mucho más fácil, pagos mucho más rápido, digamos que son los contratos más cómodos, por así decirlo, pero obviamente también los más competidos. Después está todo lo que se deriva de los préstamos y los grants, que son gestionados por los gobiernos. Aquí es donde está el grueso de las oportunidades. O sea, la mayoría de las oportunidades viene por este lado, son manejados por los gobiernos, por sus diferentes ministerios, que esto no hay que olvidarlo nunca, son ellos quienes licitan. Siguen las políticas del banco, efectivamente, hay supervisión del banco, pero quienes realizan el proceso de licitación y adjudican son los ministerios. Esto es importante porque cuando, digamos, uno ya está en una etapa avanzada del trabajo con instituciones multilaterales, hay que cuidar el diálogo, por supuesto, con el banco, pero la parte pública, los ministerios son fundamentales y es fundamental el tener un diálogo frecuente con ellos y el tratar de conseguir información de ellos y de sus técnicos. Bueno, si no os importa lo voy a pasar, porque además como después la presentación se os facilitará. Tipo de consultoría, pues por supuesto, tenemos consultores individuales o firmas, donde además, por supuesto, dejadme deciros que la información es pública de los contratos que se han adjudicado con financiación del banco y se puede usar para buscar socios locales, empresas que han sido adjudicadas en diferentes países, etcétera, etcétera. O sea, el banco publica es público en Internet estadísticas sobre adjudicaciones. Esto lo podéis ver vosotros posteriormente, es un poco, nada, a breves rasgos el proceso para consultores individuales, de una licitación, en el caso de una firma, ¿no? Que empezamos con la publicación de los términos de referencia, desde ahí hasta la evaluación, la negociación y la gestión del contrato. Errores típicos dentro de las propuestas, aunque os parezca increíble, pues a veces las ofertas no están firmadas, hay problemas en las estructuras de la joint venture o el consorcio, hay fallos en los criterios de calificación que han estado establecidos, se presentan ofertas incompletas, etcétera, etcétera.
En este sentido, a la hora de acercarse al banco y yo ya añadiría también aquí a los ministerios, es fundamental tener clara con quién estamos hablando, si estamos hablando con el banco, si estamos hablando con la parte del sector público, entender el contexto en este sentido y los antecedentes. En este sentido es importante, como veremos ahora, toda la información que facilita el banco. Y también un punto fundamental y que muchas veces no tenemos presente, la parte impositiva. La parte impositiva es una cuestión muy, muy relevante que puede hacer que un contrato pase de dar beneficios a no darlo, y hay que tenerlos presentes. En cuanto a lo que os decía de encontrar información para los negocios, deciros de manera rápida, ya habíamos hablado antes de las estrategias país, pero también tenemos los planes de adquisiciones. En este sentido, la página web del banco facilita mucha información para que aquellas empresas, antes de, por ejemplo, de decidirse desplazarse aquí a Manila o a un país donde el banco tenga actividad, el banco facilita mucha información, las estrategias país están disponibles. Estos otros documentos, en cambio, ya no se realizan, que eran interesantes porque hablaban de las operaciones en un periodo de 3 años, pero bueno, sigue habiendo las estrategias país, tanto un buscador de proyectos estupendo, donde además permite no solo buscar los proyectos, sino también documentos de los proyectos. Y, por ejemplo, buscar los planes de adquisiciones. Los planes de adquisiciones son fundamentales y presentan todas las adquisiciones y el proceso que se va a seguir dentro de los gastos que previstos dentro de un préstamo. Este es un ejemplo de plan de adquisición. Y en este sentido, aquí, nada, otro ejemplo de licitaciones específicas dentro de la página abierta del banco, porque también nos permite buscar lo que son tender solicitaciones. Y al hablar de consultorías, un sistema fundamental del banco es el CMS, el Consultant Management System. Los consultores tienen que estar registrados aquí, y además, al registrarnos aquí, permite, aquí lo tenéis, permite ver oportunidades de consultoría. Por un lado, puede haber, en casos de determinados consultores que ya tengan un perfil muy específico y que hayan trabajado antes con el banco, puede haber incluso en ocasiones que se dirijan directamente a esas empresas en contratos por importes reducidos, donde está permitido no dar publicidad. Todo esto obviamente está tabulado por las políticas del banco, pero después el gran grueso de las oportunidades se publican aquí. Esto permite hacer búsquedas, tanto de consultorías de tipo individual como para empresas, por país, pero no solo esto, también permite generar alertas, de manera que uno no tiene que estar pendiente, sino que pues, la configura y en función de los intereses marcados pues, va recibiendo las licitaciones. Obviamente, lo ideal es cuando la empresa ya es capaz, es adelantarse a esto y tener un diálogo bien con el banco, bien con los ministerios, idealmente con ambos, que permite incluso adelantarse y ser ya conscientes de que va a haber determinadas oportunidades que permiten a la empresa incluso ir trabajando el terreno, buscando socios, etcétera, etcétera. Y en este sentido, dejadme que brevemente os hable también de los instrumentos de España en relación con el banco. Hemos hablado antes de la silla, aunque ahora mismo no tengamos representación, sí que, por ejemplo, la silla sigue apoyando a España, es decir, se les puede pedir su colaboración y, en este caso, mientras no haya silla, yo también estoy aquí en el banco. Pero además, y fundamental, en el caso de la relación con el banco, específicamente tenéis 2 instituciones españolas aquí en Manila a vuestra disposición. Ascensión, que hablaba antes, como directora de la Cámara de España, y también tenéis la Oficina Económica y Comercial de España, que tiene una antena ICEX, es decir, una persona especializada en el trabajo con el banco. En este caso, las oficinas económicas y comerciales de España suelen tener una persona en específico. Esta figura de la antena ICEX no solo la tenéis aquí con el Banco Asiático, también tenéis una antena ICEX en el caso del Banco Africano en la oficina comercial de Abiyán y con el Interamericano y el Banco Mundial en Washington en la OFECOMES, en la oficina comercial de Washington. En cuanto a España en el ADB, en el ADB, antes lo comentaba Ascensión, simplemente comentaros que contribuimos con capital. Somos accionistas. Esto al final es como un banco, como si veis el Banco Santander y el BBVA, lo único que enfocado en desarrollo y donde los accionistas son los países directamente.
Entonces, nosotros tenemos un porcentaje del capital, porque hemos contribuido con capital, pero además también aportamos donaciones. Por un lado, a la ventanilla concesional, es decir, aquellos fondos que se dirigen a los países más pobres y frágiles en situaciones de fragilidad, como puede ser Afganistán, Myanmar, países insulares. Después también ponemos dinero en fondos multidonante, por ejemplo, en un fondo centrado en estudios relacionados con el agua o en cuestiones urbanas, pero también tenemos un fondo bilateral. España también tiene un fondo bilateral para la financiación de asistencia técnica, que le llamamos el FEAT, y que financia asistencias técnicas en sectores de interés para España. Este fondo es gestionado por el Banco Asiático de Desarrollo, pero que le realiza propuestas a España, al Tesoro de España, en aquellas asistencias técnicas que le quiere proponer financiar. Estas se aceptan, existe una serie de parámetros que se le han proporcionado al banco para que estén enfocadas en sectores de nuestro interés. Eso sí, esta financiación tiene que ser desligada. Esto es un cambio que ya viene de hace bastantes años, pero bueno, al mismo tiempo que no tenemos la posibilidad de que nuestra financiación sea ligada a vosotros, también es verdad que esto ocurre con el resto de países, por lo que podéis también participar en contratos que tienen financiación de Japón, Corea, etcétera, etcétera. Y por último, comentaros brevemente las grandes novedades que se vienen o que se están viendo en el banco. Por un lado, lo primero, quiero transmitiros esta idea fundamental y es que el banco va a dar más financiación. El banco ahora mismo está dando 24.000 millones anuales, se están aprobando en préstamos. El objetivo es pasar a un 50% más y llegar a los 36.000. Esto obviamente va a tardar varios años en suceder, pero los fondos están ahí y este es el objetivo. Acabamos de hablar de los cambios en procurement que empezarán en enero de 2026. También, otra novedad fundamental, se está revisando la política energética. Esto también en línea con los cambios geopolíticos que estamos viendo. Dentro de la revisión de la política energética, el banco va a seguir financiando renovables, por supuesto, haciendo todo tipo de proyectos, con las limitaciones que ya tenía para proyectos sobre todo lo que es relacionado con petróleo, donde no se puede hacer nada, pero como una novedad muy importante, parece que nuclear se viene y que se va a incorporar. Todavía está por ver qué tipo de apoyo. Parece que por ahora más en la parte de creación de capacidades, de creación de marco y no en financiación de infraestructura dura per se. Y también está la duda de ver qué va a ocurrir con la parte del gas en lo que es el upstream, por ejemplo, pues todo lo que pueda ser por la parte de exploración. Todavía esto se está debatiendo y veremos qué ocurre. Esto se debería cerrar en el último cuatrimestre de este año. Después, proyecto fundamental dentro del trabajo del Banco de Energía, el Asian Power Grid, para dar seguridad energética a toda esta zona, interconexión, desarrollo de nuevas infraestructuras, con una inversión en las próximas décadas que va a ser brutal. Por otro lado, adicionalmente, el compromiso para seguridad alimentaria 2030. El banco va a dar 40.000 millones hasta de aquí a 2030 en cuestiones de seguridad alimentaria. Ha dado ya 16.000, porque esto es un compromiso que viene ya desde finales de 2019, creo recordar, pero se ha reforzado y el objetivo es desde ahora hasta 2030, pues quedarían por dar más de 16.000, o 16.000 o 20.000. Tenéis que perdonar que ahora la cifra me baila. Por otro lado, otra cuestión adicional es la creación del sector digital en el ADB, donde además su director es español. Se viene también desarrollo de minerales críticos y su cadena de valor, donde incluso entran proyectos de minería. Os puede asustar con las cuestiones previas que se decía, ¿qué ocurre con el cambio climático? En este sentido, a pesar de que el lenguaje cara afuera del banco pueda haber cambiado, cambio climático es una cuestión fundamental y existe un compromiso dentro de la estrategia del banco de que para 2030 el 50% de la financiación tendrá que ser climática, tendrá que poderse considerar como climática. Y por último también deciros que la cooperación con los otros bancos de desarrollo se está reforzando. Esto es una petición de los donantes y del G20 y, por ejemplo, con carácter especial con el Banco Mundial, con el que se tiene un acuerdo por el que de repente vais a empezar a ver proyectos que sacará el Banco Asiático o que sacará el Banco Mundial, pero que realmente va a aglutinar la financiación de los dos, pero solo usando las políticas de uno de los países, que al final es un factor que va a hacer mucho más la vida a los clientes de estos bancos que son los países. Obviamente,
quiero terminar, bueno, animándoos a que tiréis de Andalucía Trade, a que tiréis de la Cámara de España, de todas las herramientas que se ponen a vuestra disposición, porque nosotros al final somos, como yo siempre digo, estamos para servir a las empresas y porque sois los que realmente conseguís que un país sea productivo y que un país pueda producir oportunidades. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Hay alguna pregunta, pero las vamos a dejar todas para el final, ¿vale? Vamos a dar paso a Álvaro de la Maza y después recogemos todas las inquietudes. Gracias, Álvaro. Gracias, Virginia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Andalucía Trade, a Virginia y a Paola, y también igualmente a Tomás y a Ascensión, a los que tuve la oportunidad de conocer además hace 2 semanas en Manila. Y la vida nos trae aquí a este webinar juntos. Dejadme compartir mi pantalla. Creo que podéis ver mi presentación ya, ¿no? Si no la vemos en modo... ahora en modo presentación. Gracias, Tomás. Vale, Álvaro. vale. Venga, pues yo voy a contar nuestra experiencia desde Aninver, que bueno, no estamos trabajando con el Banco Asiático todavía, pero bueno, la verdad es que como estamos haciendo una estrategia de incorporar a este cliente ahora mismo, además muy dedicada, yo creo que es muy relevante porque estamos muy cercanos a lo que pudiera ser cualquier empresa andaluza que quiera empezar a trabajar con el Banco Asiático, ¿no? Em, Déjame contar un poco al principio sobre la empresa. Nosotros somos una empresa enfocada en la ayuda al desarrollo. El 95-97% de nuestros ingresos vienen de clientes multilaterales, como puede ser el Banco Mundial, el Grupo Banco Mundial, incluido la IFC, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, que son nuestros principales clientes. Y ahora desde este año también las Naciones Unidas, con la que estamos haciendo 2 proyectos. La empresa se creó hace 11 años, hemos hecho ya más de 150 proyectos en más de 65 países por todos los continentes, desde Latinoamérica hasta Tonga en el Pacífico. Y bueno, somos un equipo de alrededor de unas 50 personas. Estamos basados en Málaga, nuestra oficina central, pero tenemos una oficina en Panamá y bueno, después tenemos equipos de trabajo deslocalizados por todo el mundo, pero con una base importante en Pakistán. Esta es nuestra pequeña historia. Desde el principio empezamos a trabajar con proyectos multilaterales. Nuestro primer proyecto fue en Ghana, financiado por el Banco Mundial, con el gobierno de Ghana. El segundo fue con el Banco Islámico de Desarrollo en Benín, en África también. África ha sido originalmente nuestro mercado principal durante los primeros años. Después, en 2019 vendimos la empresa José y yo, que somos los socios principales, al grupo IMC Worldwide, que posteriormente se vendió a DT Global. Y en 2023 recompramos la empresa de DT Global en un management buyout. Y ahora pues estamos en una siguiente fase de crecimiento en el que, pues bueno, también después de haber pasado por haber sido parte de 2 grupos internacionales, un inglés y un americano, pues bueno, pues tengo más experiencia y más credenciales y bueno, una empresa de consultoría al final son sus credenciales, ¿no? En nuestro modelo de negocio, como os decía, es trabajar con la banca multilateral. Con un enfoque muy particular. Muchas veces las empresas consultoras que trabajan en este mercado subcontratan mucho trabajo a los expertos internacionales o locales, digamos. En nuestro caso hacemos mucho in-house. Nuestro modelo de delivery de consultoría está enfocado mucho en la calidad, con lo cual intentamos producir mucho desde aquí y que salga con un nivel de calidad lo más alto posible para que realmente podamos trabajar con este tipo de clientes que ofrecen una cierta ventaja, como que bueno, tienen un buen pago, como decía Tomás, está asegurado el pago, son contratos que pueden llegar a ser grandes, etcétera. Pero a la vez también son muy exigentes y son demandantes y no vale cualquier cosa, ¿no? Entonces, es verdad que hay que tener equipos preparados para hacer el delivery de proyectos, más allá de, por supuesto, hablar los idiomas en los países que correspondan. Generalmente inglés, pero bueno, pues puede ser también en otros mercados como África, el francés también.
Y bueno, ese es el modelo. Evidentemente trabajamos con consultores locales por todo el mundo y a veces también con consultores internacionales. Nuestro alcance es bastante global, como decía, 65 países. Es verdad que, como decía, hemos trabajado muchísimo en África, bastante en Latinoamérica y un poquito menos en Asia, pero bueno, es verdad que ya hemos trabajado en 6 países en Asia y estamos en la expansión en Asia en este momento. En términos de áreas de especialización, pues infraestructura, APPs, transformación digital, turismo y hoteles, desarrollo social y emprendimiento, clima e industrias creativas. Empezamos mucho trabajando en temas de infraestructura y APP, que al final nosotros los dos socios somos ingenieros de camino y bueno, hemos ido expandiendo los verticales para expandir el negocio básicamente y enfocándonos sobre todo en arreglar problemas en este tipo de contextos de los países emergentes con una metodología de trabajo que al final hemos ido replicando a otros verticales, ¿no? Déjame ya acabar con la explicación de nuestra empresa y centrarnos en ideas sobre el mercado asiático que puedan ser de ayuda y en nuestra humilde aportación a lo que entendemos del mercado asiático, que bueno, lo llevamos explorando ya unos años, pero es verdad que en los últimos años, pues aparte de hacer los proyectos que ahora mismo estamos trabajando en India, Maldivas, hemos trabajado el año pasado en Filipinas y en algún otro mercado. En los últimos 12 meses, pues hemos estado en Pakistán, hemos estado en India, hemos estado en Vietnam, hemos estado recientemente en Filipinas. Pues bueno, intentamos viajar también para conocer los países. Yo creo que os voy a ir dando algunas pinceladas, no necesariamente por orden de importancia. Para una empresa española hay un problema principal que es la diferencia horaria, que también lo tenemos con Latinoamérica, que puede parecer obvio, pero dificulta mucho el trabajo cuanto más nos vamos hacia el Pacífico más. Esto no pasa trabajando en África, que a veces se neglecta un poco, se obvia un poco, pero África es un buen mercado para trabajar porque es cómodo en términos horarios. Diferencia cultural son grandes. En Asia hay una distancia, más allá de la distancia geográfica, hay una distancia muy grande en términos culturales, en muchos sitios en términos idiomáticos. En muchos países cuesta hablar inglés. En general hay poca presencia de la empresa española. Yo creo que más allá de los casos de éxito que contaba Tomás, de IDOM, Eptisa, etcétera, no hay muchas empresas españolas de consultoría haciendo trabajo en Asia. Para nosotros eso entendemos que es una oportunidad, lo hemos visto en nuestras propias carnes en África, como no hay un estereotipo del consultor español y eso más que perjudicar ayuda. Eh, Sin entrar en más detalles, después cada país es un mundo a nivel de grado de industrialización. Podemos pensar que Asia es todo igual, pero realmente Vietnam tiene un grado de industrialización infinitamente superior a países como Bangladesh, Pakistán, lo cual es obvio, pero influye un papel porque el tipo de proyectos que se están licitando son distintos. En Vietnam están pensando en hacer un tren de alta velocidad norte-sur y gran parte de la oportunidad pasa por participar en ese proyecto, ¿no? No es lo mismo que en otros sitios donde las infraestructuras básicas no están creadas, ¿no? Muy importante, nosotros hemos analizado todos los contratos de consultoría adjudicados en Asia, tanto por el Banco Asiático y Banco Mundial, de los últimos 5 o 10 años. Y bueno, hemos visto datos que realmente son sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, hay sitios como India o Indonesia en el que el 90-95% de los contratos son adjudicados a empresas locales, ¿no? Con lo cual, el país que menos contratos tenía adjudicado a empresas locales pudiera tener el 70 y pico por ciento. Es decir, que hay que partir de la base de que como mínimo 3 de cada 4 contratos van a empresas locales. Y eso, pues obviamente, dificulta mucho la entrada. A nosotros nos gusta pensar el mercado, verlo de separado, ¿no? El sudeste asiático por un lado, el sur de Asia por otro, que tiene menos desarrollo, con países muy grandes como Pakistán, Bangladesh, y después Asia Central, que en sí es un mercado gigante también, con países como Uzbekistán recibiendo muchísimo dinero, no solo del Banco Asiático, sino también del Banco Mundial. En términos de ADB y perdona que voy un poco rápido, que tengo poco tiempo, eh, hay que pensar también el ADB como Asia-Pacífico, no solo el Banco Asiático, sino también como Oceanía, porque hay muchos países pequeñitos en la zona del Pacífico que están recibiendo bastante dinero de estos bancos, del Banco Asiático y del Banco Mundial, y además con un grado de competencia entenderemos que menor porque está muy lejos y hay muchas empresas australianas, pero vemos que la competencia en las licitaciones más concretas no es tan alta como en otros proyectos en Asia.
El Banco Asiático, como ya han contado los compañeros, está muy enfocado en infraestructuras. Otros bancos como el Banco Multilateral, lo que nosotros encontramos es que hay más proyectos de diversa índole social. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene un grandísimo foco en clima, vemos estos días, y el Banco Asiático vemos que está muy centrado en el hard infrastructure, que realmente es la ejecución de proyectos de infraestructura, históricamente más transporte, energía, agua, concretamente. El Banco Asiático quiere ver socios locales en los proyectos. Esto, como decía Tomás, hasta el 50% actualmente probablemente de los consultores o de las horas dedicadas por los consultores tenga que ser local, lo cual hay que tener una buena network de socios. Al mismo tiempo quieren experiencia previa con el ADB, que esto es el pez que se muerde la cola, pero lo hemos vivido en cualquiera de los bancos multilaterales, que es muy binario. Hasta que no empiezas a trabajar no puedes seguir trabajando, y el primer contrato cuesta mucho y el segundo cuesta mucho menos. Entonces, esto nos ha pasado a nosotros este año con las Naciones Unidas, que hemos tardado 11 años en trabajar con las Naciones Unidas y en 3 meses hemos ganado el segundo contrato, ¿no? Una vez que entras es mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, la estrategia de socio es muy importante, no solo locales, sino también internacionales que hayan trabajado previamente con el ADB. Como decía Tomás, está el CMS, el Consultants Management System del Banco Asiático. Tiene una particularidad, que es que es muy incómodo, y perdonadme que sea un pragmático en este sentido, pero es muy incómodo, es un sistema muy antiguo, o sea, te hace muchas veces logout, requiere un tiempo de adaptación alto. Está utilizando un sistema ahora que es muy antiguo para mi gusto. Y después otra particularidad del Banco Asiático, que desde nuestra perspectiva, es que hacen proyectos muy grandes. En vez de partir, el Banco Mundial, por ejemplo, tiene un programa en Gambia, coge 100 millones y hace 200 consultorías de esos 100 millones, pero el Banco Asiático tiene un approach un poco más de coger paquetes de 5 millones, 4 millones, y hacer proyectos más de project management, en el que mete el project management, la ingeniería, pero la ingeniería de transporte urbana, de agua, de basura, de turismo, de todo, lo mete en un propio contrato, ¿no? Entonces son contratos muy multidisciplinares, que hace falta mucho músculo y capacidad técnica, y en el que la asociación con otras empresas se antoja absolutamente crítico, porque, como decía, engloba son muy transversales. Posibles estrategias con el ADB, os voy a contar un poco las ideas que tenemos nosotros. Como decía Tomás, la digitalización es un nuevo campo, y creemos que puede ser una oportunidad para entrar para empresas más pequeñas o más boutique como nosotros, en el que, como decía Tomás también, hay un presidente, un responsable español, con lo cual, pues bueno, creemos que más allá, un poco alejado de la infraestructura y la ingeniería más básica, la digitalización puede ser una oportunidad para aquellas empresas que estamos trabajando en ese campo. Hay muchas oportunidades en la ingeniería civil, como os decía. Hay algunas oportunidades, o esto es lo que vemos nosotros en el mercado estos días, hay algunas oportunidades en temas más concretos como gobernanza, turismo, PPP, clima, educación, salud, agricultura. ¿Cómo hacerlo? Pues os animo a que os registréis en el CMS del banco, volquéis toda la información, que es un tema que lleva tiempo, hay que volcar todas las credenciales. No es como en el Banco Mundial, por ejemplo, no tienes que volcar nada en su plataforma, solo la propia oferta. Pero en el Banco Asiático hay que registrar toda la información corporativa y los currículums de cada persona. Cada persona se tiene que registrar a nivel individual, cada empleado que vas a aportar en la oferta concreta después, tiene que estar registrado. Entonces, esto es lo primero, hay que tener toda la información corporativa volcada en la empresa. Después, obviamente, creemos muy básico crear la red de colaboradores en algunos países, al menos asiáticos, y empezar a disparar y organizar las licitaciones con mucho tiempo, porque como si necesitas un socio sectorial específico, un socio local, tener todo en el CMS del banco, tal, pues no puedes organizar la licitación en 2 días porque es imposible. El bonus para mí sería, pues, organizar visitas comerciales y agendas de reuniones con el personal del Banco Asiático a través de Andalucía Trade, por ejemplo, y ir a Manila, porque es verdad que no es lo mismo. Yo estuve hace 2 semanas, nosotros hemos estado ya 4 veces en Manila, en dos concretamente de agenda, con, con, con el ICES en este caso, y
y conocer allí de primera mano a la gente, pues la percepción es completamente diferente, ¿no? Eh, Otra opción que se puede hacer es, como empresa, puede ofertar consultorías individuales aportando un experto de la empresa. Quizá nosotros estamos probando también esto, a ver si pudiera ser una entrada más fácil. Eh, y eso es otra oportunidad que brinda el Banco Asiático. Al final, os cuento ya por la última página, cómo lo está haciendo Aninver, pues lo que os contaba. Hemos montado un equipo exclusivo, tenemos 2 personas trabajando exclusivamente para las licitaciones del Banco Asiático. A su vez, como os decía antes, hemos montado el equipo en Pakistán y este es el equipo que está trabajando en el Banco Asiático. Estamos haciendo un enfoque de socio más estratégico que puntual por licitación, porque al final no queda tiempo por licitaciones, entonces estamos cogiendo país por país e intentando hacer socios locales en varios temas, pero sobre todo en la ingeniería, porque nosotros tenemos un enfoque muy complementario a la ingeniería, porque hacemos más temas de PPP, de financiación de infraestructura, de turismo, de cosas digitales. Entonces, en vez de ir una por una por licitación, estamos intentando hacer la network de socios y es muy complicado porque hay muchos países que las empresas no responden, eh, hay que ir a los sitios para conocer a la gente en persona. Bueno, lleva mucho, mucho tiempo de nuestra experiencia. Como os decía, también hemos estado en Manila ya varias veces. Cada año está la Business Opportunities Fair, que fue este septiembre y ha estado muy bien este año y el año que viene planteamos ir otra vez. Eh, y estudiar bien los mercados. Como decía, hemos estudiado todos los mercados muy bien, ahora tenemos una idea un poco más fuerte. Es verdad que ha sido este año cuando hemos empezado a hacer una estrategia más dedicada al Banco Asiático, pero sabemos que nos va a consumir muchos recursos, que va a ser una inversión grande que estamos haciendo de tiempo y recursos, pero creemos que pagará una vez que ganemos el primer contrato y empezar a trabajar con ellos de forma recurrente. Al mismo tiempo, como decía, empezamos a trabajar, al contrario que la mayoría de empresas españolas que trabajan en Latinoamérica, empezamos a trabajar en África y esa estrategia contraria un poco la hemos aplicado nos ha ido bien normalmente, con lo cual ahora nos gusta mucho la región del Pacífico, como os decía, hemos trabajado ya en Tonga con el Banco Mundial y aunque está lejísimo y el cambio horario lo hace casi imposible trabajar, pero vemos muchas oportunidades ahí, menos competencia y estamos esperando algunos resultados, algunas propuestas grandes que hemos entregado. Entonces, mi mensaje final es que como empresa, empresa de servicios, ¿no? No hablo tanto de empresas de constructoras, empresas de desarrollo de proyectos o de bienes, hablo más como empresa de servicios de consultoría. Hay que hacer una apuesta estratégica por el Banco Asiático si realmente quieres trabajar. Nosotros hemos estado muchos años intentando hacerlo de forma oportunista y no ha funcionado. Y realmente ahora ya estamos dedicados a hacer una apuesta estratégica, invirtiendo bastante tiempo en entender bien los mercados, en viajar a los sitios, conocer bien las oportunidades, conocer a gente del banco. Y bueno, ya hay empresas españolas como Eptisa o IDOM o Mercado Aries que lo han hecho, ¿por qué no ser el siguiente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Esto es toda la presentación que quería hacer. Espero que haya sido interesante y no haya aburrido mucho. Y cualquier pregunta estaré muy encantado de responderlo. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. La verdad es que muy, muy claro, muy concreto. Bueno, os haremos llegar las presentaciones con un correo que os mandaré al finalizar la jornada. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Si queréis, Tomás, Álvaro, podéis activar vuestras cámaras y, y bueno, vosotros asistentes tenéis disponible todos la apertura del micrófono, podéis levantar la mano y vais haciendo la pregunta o me la trasladáis a través del chat. Teníamos aquí una pregunta para Tomás de cuando ha hecho él su intervención. Vamos a ver. Tomás, ¿estás por ahí? No te escucho. Sí, 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 vale, disculpe. perdona, es que tengo yo también aquí se me había bloqueado un momentito Tomás, nos decía Rafael Morales Rodríguez que además de financiar proyectos de infraestructura, el ADB licita proyectos o se limita a suministrar los fondos y son los estados los que publican las licitaciones.
Vale. En cuanto a lo que son proyectos de infraestructura, bueno, y esto lo podemos hacer extensible a todos los proyectos. Eh, Pues verá, Rafael, al final el funcionamiento del ADB es como el de como el del Banco Interamericano de Desarrollo, que normalmente suele ser el que más acostumbrados estáis a ver. Es un financiador. Entonces, el grueso ya sabes cómo funciona, al final la financiación va al Ministerio de Finanzas para el préstamo X y hay una serie de ese préstamo tiene su plan de adquisiciones y después efectivamente hay unas licitaciones en función del importe, son licitaciones de tipo internacional, donde hay que publicarlas en la obligación, digamos, de publicidad. eh, es en diferentes medios. Por un lado, sí, el propio ministerio, pero no solamente, porque después también pues hay que publicarlo. El banco tiene su propio sistema, pero también hay otros medios alternativos, pues por ejemplo, por referirnos a una fuente de información, a una base que yo he visto que emplean muchas empresas, también lo tienen que publicar al ser licitación internacional en UN Development Business, que aglutina todas las licitaciones de carácter internacional de todos estos financiadas por todas estas instituciones y que tiene una suscripción, ahora no lo sé, hace unos años eran unos $500 al año y publica con carácter diario, también permite configurar alertas, etcétera, etcétera. Cualquier otra duda me dice, Rafael. Gracias. Gracias, Tomás. Pues Rafael Morales Rodríguez también tenía una pregunta para Álvaro de la Maza. Sí, Nos decía que si tenéis experiencia en ayudar a empresas de agua a entrar en proyectos PPP de concesiones hacia África, en Asia o en África. Bueno, como te decía, el 95% de nuestro negocio es trabajar con los bancos y los gobiernos, digamos, financiado por los bancos. Pero sí, en el pasado hemos trabajado con algunas empresas acompañándolas y acercándolas hacia estos mercados. Por ejemplo, hemos trabajado con Netflix, ahí acercándolas hacia el Banco Africano de Desarrollo. Y bueno, los proyectos de PPP y concesiones los entendemos muy bien, los seguimos por todo el mundo. Además, tenemos una plataforma de inteligencia de mercado de PPPs en el que seguimos todos los proyectos PPP en el mundo. Y obviamente trabajamos en la preparación y estructuración de proyectos de PPP, preparando estudios de viabilidad, transaction advisory con gobiernos y además también incluso haciendo formación, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos hecho recientemente formación al gobierno de Zambia en temas de PPP, o en el pasado también en 7 u 8 proyectos en 7 u 8 países en África y en Asia hemos hecho formación en términos de transparencia de PPPs. O sea, digamos que en PPP hacemos de todo, ¿no? O sea, que por supuesto podemos ayudar a una empresa española a acompañarla a proyectos de infraestructura en estos mercados. Yo creo que es lo principal. Hemos desarrollado mucho know-how de muchos sitios, muchos países del mundo en los que no creo que haya muchas empresas españolas, ¿no? Que a lo mejor hayan ido a Benín 12 veces, o que hayan ido a Malawi 5, o que hayan ido a Filipinas y más empresas, ¿no? Pero también 4 o 5, ¿no? Pues bueno, eso es un poco nuestro expertise y conocer los mercados y este tipo de proyectos financiados la banca multilateral muy bien. Así que si quieres, Rafael, si quieres, después charlamos. ¿Más preguntas? No lo sé, Tenemos una pregunta de Julio Ortega. Vamos a ver, Julio. Creo que teníamos una. ¿Ha salido? A mí me ha saltado una. ¿Tenéis vosotros alguna una pregunta? Porque me saltaba una pregunta de Julio Ortega y ha desaparecido. No, a mí sí me Julio está. aparece. A mí Sí, también. dice, hay interés en Filipinas en desarrollar proyectos de hidrógeno verde y creéis que serían financiables mediante el ADB. Vale. Mira, perdona. Sí, mira, gracias, Julio. Mira, empezando por la segunda parte de la pregunta. Sí, por supuesto, sí que sería financiable por el banco. Además, la cuestión de energía es una cuestión fundamental en estos países, porque además
La matriz energética en estos países, si os fijáis en Asia, veréis que hay unos niveles de contaminación muy elevados, de contaminación atmosférica muy elevado. Eso, aparte de otra serie de factores, como el tráfico fantástico de esta ciudad, pues hay también, pues por el tema de la producción energética en la matriz, recurren mucho al carbón. Entonces, es verdad que además esto no solo aquí, lo veis en Indonesia, en Vietnam, etcétera, etcétera. Entonces, sí sería financiable, sí hay interés. Lo que pasa que después la dificultad está obviamente por la parte de estructurar estos proyectos, porque como os podéis imaginar, obviamente el hidrógeno verde es una solución energética que supondría hacer emisiones para Asia y Pacífico, pero el problema va a venir porque hace falta un empuje nacional y una serie de capacidades que a veces cuesta. Además, aquí también hay que tener en cuenta el tema de las rotaciones políticas a nivel del Estado, ¿vale? Y de las elecciones generales. Ahora mismo estamos, creo que vienen las elecciones, como no me acuerdo del término que tienen aquí, pero las de medio término. Hay un montón de proyectos que se han apalabrado, que digamos que están pendientes de acabarse de ejecutar. Entonces, ahora mismo veo difícil que se vayan a meter en un proyecto nuevo, innovador, como podría ser hidrógeno verde. Cuando lleguen unas nuevas elecciones generales, haya un nuevo proyecto, ahora ya un nuevo equipo de gobierno. Sí, lo veo perfectamente porque además los temas de energía son fundamentales en este país. Además, también por una cuestión de dar un mayor mix energético y también por una cuestión de precios. Y aunque me salga un momento de la respuesta de Julio, también, bueno, que antes me olvidé en la parte de agradecimientos, agradecerle a Álvaro, que además tuve la suerte de conocerlo hace nada aquí, la participación, porque ellos son un ejemplo excepcional. Además, de ellos con Virginia cuando también estuvo por aquí, porque son un ejemplo fantástico de empresa que trabaja con los multilaterales y además yo los descubrí por su actividad con el Banco Africano. Claro que aluciné, porque nunca había visto a la empresa y fue cuando los descubrí. Gracias. Gracias, Tomás, por el comentario. Bueno, pues a nosotros obviamente nos llena de orgullo que nos veáis así y bueno, y es verdad que ha sido trabajo, ha sido pico y pala, no requiere más de mucho viaje y mucho ir a sitios, no tener miedo de ir a ningún sitio y como tú, Tomás, que has estado en medio mundo también, pues no, tener apertura de mente es suficiente porque es verdad que a lo mejor un proyecto que en España se paga a 40.000, en Ghana se paga a 200, 300.000 y no es tan difícil ir a Ghana, y muchas veces es más una pared mental que tenemos y otras empresas extranjeras están ganando los contratos y nosotros estamos aquí peleándonos por contratos menores cuando hay oportunidades que solo está un viaje de 9 horas, ¿no? Que es relativamente fácil de hacer y que no hay una seguridad física, digamos, un peligro físico de la integridad física demasiado elevado que a veces puede haberlo. Bueno, gracias Álvaro. Mira, creo que te quedaba aquí otra pregunta de Ignacio Gutiérrez Rivera, que nos decía, Álvaro, en nuestro caso tenemos experiencia en proyectos internacionales, principalmente con la OTAN y con el gobierno de Estados Unidos. Vuestra empresa, además de asociarse con empresas locales, también contempla asociaciones con consultoras españolas en el ADB. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un enfoque muy colaborativo porque nosotros tenemos un enfoque más generalista, digamos, tocamos muchos verticales muy amplios, ¿no? Como puede ser la infraestructura, el digital, el clima, que trabajamos mucho también Blue Economy, en la economía azul, agricultura. O sea, entonces tenemos socios españoles con los que licitamos frecuentemente y por supuesto que para la ADB en concreto estamos ahora mismo analizando todo tipo de alianzas porque, como digo, es muy difícil empezar a trabajar y hace falta consorcios muy multidisciplinares, con lo cual súper encantado de hablar con quien esté interesado y no sé si vamos a compartir, pero vamos, dejo mi mail por aquí en los comentarios para que me escriba quien considere. Muchas gracias. Virginia, perdona, y Sí, estaba yo pensando, si no te dime, importa, que Tomás.
relacionado con el tema de hidrógeno, estaba yo pensando, Sí, un tema que me acabo de acordar, hidrógeno verde. Hace poco vimos que hay un interés por parte del banco de apoyar un estudio. No es para aquí, para Filipinas, si recuerdo bien es en Uzbekistán. En caso de que me equivocase, lo busco y se lo transmito a Virginia, Julio, pero sí que en Uzbekistán sí que había un interés por todas las cuestiones de hidrógeno verde. Estaban viendo la posibilidad de hacer un study tour a España para ver ejemplos de proyectos que hay en España. Todo eso bajo el marco, pues, de un study tour, de traer representantes de la administración uzbeca, todo ello con vistas, pues, a hacer un plan nacional, un marco, etcétera, etcétera, y bueno, con vistas finalmente en un determinado horizonte temporal de realizar proyectos de ese tipo. Vale, gracias. pues súper interesante, Tomás, muchas gracias, lo comparte. Además, nosotros también tenemos antena y oficina en la zona y podemos hacer algo también. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues no sé si tenemos algún comentario más. Julio nos da las gracias. Bueno, os da las gracias. Y nada, yo aprovecho y recojo el guante. Muchísimas gracias, Álvaro, por haber participado, podido contar con tu experiencia, que las empresas puedan contar con tu experiencia. Muchísimas gracias, Tomás, bueno, las claves principales y todas las ideas que nos has trasladado desde dentro, ¿no? De saber desde dentro cómo es todo. Gracias a Ascensión por haber podido permitir esta jornada. Sin vosotros no sucede nada con nosotros en Filipinas, sin vosotros y sin Julio, ¿no? Os presento a nuestro socio también, que lo veis en pantalla. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos vamos a poner en contacto con vosotros por correo electrónico con el material y nos vamos a poner a disposición, sobre todo desde la antena. Bueno, no sé si después Álvaro y Tomás estarán disponibles, pero bueno, les haremos llegar vuestras consultas si tenéis algo específico. Y bueno, nada, comentaros que esto es el principio de una idea de un viaje prospectivo que tenemos en mente el año que viene, que podíamos aprovechar y colaborar con ese trabajo tan grande que hace la oficina comercial en Filipinas, ¿no? Desde la antena que tiene la oficina comercial para el mercado multilateral y aprovechar y hacer algo específico. Álvaro, ¿querías decir algo antes de...? Sí, yo Dime, dime. desde mi experiencia que este año hemos estado en la Business Opportunities Fair, yo creo que es el momento clave de organizar la misión participando con la oficina comercial. Creo que desde Andalucía Trade sería muy, muy bueno que os sumarais a esa misión y traer todas las empresas andaluzas Eh, que estén eh, interesadas en el Ellos momento. ya lo hacen, nosotros no vamos a mejorar nada, ellos son los que nos representan en todo esto y bueno, sumar empresas yo creo que sería interesantísimo, ya lo comentaremos con ANCEN Vale, en su momento. ok, Gracias, Álvaro. ok. Gracias. Bueno, pues nada, sin más, damos por finalizada la jornada y de nuevo muchísimas gracias a todos. Un saludo, buen día, buenas tardes en Manila. Gracias. Gracias, Gracias, gracias a gracias todos por a venir. las empresas Gracias. también. Gracias. Muchas Chao. gracias. Chao.